Ahora sí, Paola, por favor, ETV. ETV, Juan Pablo, mire, desde el Consejo de Bogotá se está denunciando esta supuesta intención o presunta intención de privatizarla gradualmente y además, como usted muy bien lo decía, por debajo de la mesa, es decir, sin contar con la autorización del Consejo de la Ciudad e incluso sin contar con otras autorizaciones que tienen que presentarse previamente antes de procesos como este. Por ejemplo, hay dos casos en los que por eso se habla de una presunta privatización y tiene que ver con una cesión del control operativo de la infraestructura de fibra óptica a una empresa que llama el concejal Carlos Carrillo de Papel, porque Mm. se creó con un capital autorizado de solo 1 millón de pesos. Y el otro tema es la supuesta subasta de inmuebles sin la autorización también del Consejo Distrital. Ya vamos a conocer la versión de la ETV para que nos respondan qué es lo que está pasando al interior de la compañía, pero antes, pues saludemos al concejal Carlos Carrillo para que nos amplíe más la información y esta denuncia tan grave, o pues por lo menos por ahora suena muy grave porque no muchos estarán de acuerdo con que se privatice la empresa de telecomunicaciones de Bogotá. Concejal, gracias por estar con nosotros y bueno, por favor amplíenos la información. Paola, Juan Pablo, muy buenas tardes, muchas gracias por el espacio. Sí, efectivamente, esto es una denuncia que hacen los trabajadores de la empresa de telecomunicaciones de Bogotá, que han sido los principales defensores de esta empresa. Vea, la ETV ha resistido 14 intentos de privatización en tiempos recientes. Y pues fíjese usted, esta administración, cuando Claudia López estaba en campaña, pues comienza la campaña en 2019 refiriéndose a la ETV como unos cables viejos. Eso fue lo que dijo. Después, cuando firmó unos acuerdos, además con mi partido, con el Polo, y pues con unos sectores que ya hoy no están ahí, cambia el discurso. Pero lo que hemos visto es que aquí no hay un compromiso con lo público. ¿Y qué es lo que dicen los trabajadores de la empresa? Pues, primero, que Ufinet es una empresa de papel. Nosotros tenemos las cámaras de comercio. Efectivamente, el patrimonio de esa empresa Ufinet era de 1 millón de pesos. Después de que se hacen las denuncias, se aumenta el capital a 10 millones de pesos, pero eso sigue siendo algo completamente insignificante para la magnitud del negocio que se está planteando aquí. Y hay una falta de opacidad, Juan Pablo. Aquí se habla de, usted sabe que la empresa desde Mocus empezó a ser privatizada poco a poco. Entonces hoy una parte del componente accionario le pertenece a unos privados y la empresa muchas veces se excusa en esa naturaleza mixta para no responder. Esto se está haciendo a espaldas del Consejo de Bogotá, a espaldas de los trabajadores y por supuesto a espaldas de la ciudad. También hablan los trabajadores de las subastas de unos activos Concejal, importantes. pero vamos por partes para poder entender bien esta información que usted nos está entregando. Hablemos sobre lo primero que usted menciona y es este tema de la infraestructura de fibra óptica. ¿Qué es exactamente lo que está haciendo ETV con Ufinet y desde hace cuánto? ¿Cuál es ese negocio que tienen estas dos empresas? Ustedes hablan de ceder el control de la infraestructura de fibra óptica, pero eso en la práctica, ¿cómo se explica? La lectura que uno puede hacer de eso es que se trata de una privatización subrepticia. Si bien no se trata de una alienación de las acciones o no se trata de ceder la pertenencia, la propiedad de la infraestructura, que se estaría cediendo la operación de esa infraestructura por un tiempo muy largo. Hablan las denuncias de los trabajadores de 51 años. Pues imagínese usted para lo que la red de fibra óptica dentro de 51 años, para lo mismo que sirven hoy las, las líneas de cobre. Entonces, es una Sí, sí. forma Venga, de... vamos, concejal, le voy a pedir un favor. Vamos a verificar con Carlos el enlace que tenemos con usted, porque se nos va y viene la señal, va y viene, y necesitamos escucharlo bien, sobre todo para poder comprender con claridad en qué consiste esta operación que, como usted bien nos señala, algunos califican como una privatización por debajo de la mesa. Y es que es importante, Paola, entender, y aquí lo está explicando el concejal, que no se puede hablar de privatización
de De la ceder empresa, acciones. exacto, como un tema accionario, Ujú. sino que entonces sería un proceso para entregarle la operación o el manejo de la red de fibra óptica a un tercero. Y eso creo que es donde tenemos que detenernos ahora para tratar de comprender ver bien lo que está ocurriendo. A ver, lo intento nuevamente. Concejal Carrillo, ¿me escucha? Sí, Juan Pablo, le escucho. Listo, perfecto. Disculpe, es que Ay, estoy aquí por el ya chorro lo de ubiqué, Quevedo. está en el chorro de Quevedo, sí, ya Toca lo que se ubiqué. quede Sí, quietico, ahí en Listo, el concejal. chorro. entonces, En un solo concejal, punto. entonces usted nos está explicando que Tomándome una chichita. eso, Eso. salud. Bueno, concejal, cuéntenos por favor, ¿cómo así que entregarle la operación o el manejo de esta red de fibra óptica por 51 años a un tercero? ¿Esto se daría de qué manera? Bueno, esto es algo que ya ha sucedido en otros lugares del mundo. Hay estos esquemas de privatización muchas veces generan resistencia ante la opinión pública cuando se ponen sobre la mesa de frente. Entonces, fíjese usted que, por ejemplo, en el caso de Transmilenio, sucede algo similar. En estos días vimos a la alcaldesa Claudia López hablando de un operador público. Le digo, yo mismo me creí el cuento, ¿cierto? Y yo salí y dije que qué bueno que la operación pública, pero los buses no son del distrito, los buses son de un privado. Y se dividen las dos cosas, la propiedad del bien y la operación. Aquí podríamos estar enfrente de algo muy similar, donde la operación se pasa a manos de un privado a través de una figura pues contractual que buscarán la forma de que no pase a una aprobación por el Consejo Distrital, y la propiedad sigue estando en manos de la ETB. Es Pero una eso no nueva puede ser una figura. figura de subcontratación más que privatización. Es una manera de enmascarar la privatización, porque van a decir, nosotros no estamos vendiendo la red sigue siendo pública, pero quien la administra podría ser un privado. Es justamente, ese es el corazón de la denuncia que hacen los trabajadores. Y no resulta, concejal, de repente, y aquí ya me estoy metiendo en un terreno que desconozco completamente, pero ¿no será que de esta forma se busca tal vez ahorrarle costos a ETB, optimizar la calidad y el manejo del servicio al entregarlo a un privado que eventualmente podría tal vez desarrollar mucho mejor esa operación de una red que, como usted bien lo ha dicho, pues es importante hoy por hoy, pero digamos que también viendo el desarrollo tecnológico que se está dando en temas de telecomunicaciones, pues poco a poco va quedando rezagada entre otras tecnologías. Sí, yo entiendo, esa es la teoría, pero la práctica es muy distinta. Justamente lo que se hizo en el gobierno de Gustavo Petro fue una inversión en infraestructura muy, muy importante para atender esa autopista de información que es la red de fibra óptica. Esa inversión ya se hizo. Entonces no tiene ningún sentido que no pueda la empresa operarla. Entre otras, porque una empresa ha demostrado desde siempre ser eficiente, dar resultados. Y lo que yo siento, y en eso coincido con los trabajadores de la empresa, hay un marchitamiento de la empresa. Esta no ha sido una administración comprometida con el producto como dijo que iba a hacerla. Yo, por ejemplo, he visto en el Consejo varias veces que se habla de entregar tabletas con conexión a Internet, y la conexión la termina contratando la administración, por ejemplo, con Claro, en lugar de hacerlo con la ETB. Yo no siento que esta administración tenga un verdadero compromiso con lo público, y pues no creo tampoco que se vaya a firmar un contrato cuando partir de la premisa de que no es una administración comprometida con lo público, que vaya a ser ventajoso porque los hechos han demostrado lo contrario. Sí, concejal. Bueno, usted no me respondió ahorita, pero quiero insistir en la pregunta de desde hace cuánto está pasando esta situación y que nos cuente más detalles de quién es Ufinet. Usted ha investigado que es una empresa que pues solamente, o se creó solamente con un capital de 1 millón de pesos, pero, y además la califica como empresa de papel, pero ¿qué más detalles tiene de Ufinet? Concejal, ¿me escucha? Sí, sí, le escucho. Esto viene desde el 2021. Esto es algo que, pues, digamos que está en proceso, y por eso justamente nosotros hacemos el llamado a hacer el debate de control político y, pues, por supuesto, hacerle llamado al Consejo
para que lo apruebe lo antes posible. Digamos que aquí hay una serie de, pues, de denuncias, como le digo yo. De cierta manera yo amplifico lo que denuncian los trabajadores de la empresa. Ellos, pues, sobre todo nosotros hemos hecho unos derechos de petición y hemos preguntado unas cosas, pero quienes han venido aquí, digamos que yo no quiero tampoco arrebatar de ninguna manera el protagonismo de quienes hacen este trabajo de defensa de lo público, que son los trabajadores de la ETB. ¿Qué queremos hacer en el debate? Que el presidente de la ETB, que además creo que está conectado, asista al Consejo Distrital para que pongamos toda la documentación y los testimonios de los trabajadores sobre la mesa y veamos si es o no Ufinet una empresa de papel, porque aquí un poco terminamos siendo como la voz de los trabajadores versus la palabra del presidente. Ellos, que son los que conocen la empresa, que son los que trabajan ahí, que son los que llevan 20, 30 años trabajando ahí, están preocupadísimos por lo que ellos consideran ha sido una política sistemática de marcar la empresa. Creo que a ellos hay que darles la voz, hay que escucharlos, y pues yo sí creo que aquí, por ejemplo, la manera en que cambian el patrimonio, ¿cómo me explica usted, Paola, por ejemplo, que aparezca un patrimonio de 1 millón de pesos y mágicamente después de que se hacen las denuncias aumente ese capital? ¿Cómo vamos a hablar de un negocio, de una infraestructura que costó billones de pesos en una empresa constituida con 1 millón de pesos de capital? Eso es impresentable. Bueno, pues ahí queda entonces la denuncia, muy grave lo que nos está contando el concejal Carlos Carrillo, y por eso quiero, Juan Pablo, que saludemos ya mismo al presidente de la empresa de telecomunicaciones de Bogotá, Sergio González Guzmán, quien está con nosotros aquí en Sigue la W para aclararnos esta situación. Presidente de la ETB, ¿qué tan cierto es que se está privatizando gradualmente a la empresa y que además se está permitiendo pues ceder la infraestructura, el manejo de la infraestructura a otras empresas? Hola, muy buenas tardes a usted, a Juan Pablo y a Mauricio, a todos los oyentes. Paula, a mí me parece importante acá aclarar que en ningún momento hay ninguna ni privatización de la empresa, ni ningún tema, digamos, de estos parecidos. Yo creo que aquí, desafortunadamente, hay una desinformación, ¿sí? Por cuanto se está haciendo alusión a una operación que no existe, ¿sí? Aquí se habla de una operación donde se dice, y en la denuncia dicen, cesión del control operativo de la infraestructura de fibra óptica. Actualmente ETB no tiene ningún proyecto que implique ninguna cesión de ningún control, ¿sí? Esto quiero dejarlo totalmente claro, por un lado. Segundo, se habla del marchitamiento también de ETB. Y yo, Paola, le digo, llevo 20 años en esta industria de telecomunicaciones y las cifras al final no mienten. Nosotros hemos hecho inversiones por más de 1 billón de pesos en los últimos 3 años, ¿sí? Y hemos ampliado la cobertura de fibra óptica. Efectivamente, durante el gobierno de la alcaldía de Gustavo Petro, se hizo una inversión muy importante en fibra en ETB, ¿sí? Y lo que hemos hecho en estos últimos 3 años es ampliar la cobertura de esa fibra. Yo recibí con cerca de 1.1 millones de hogares conectables de fibra, ¿sí? En la ciudad. Y vamos a cerrar el año que viene en casi el doble de esa capacidad. Y eso es lo que demuestra la inversión que hemos venido haciendo en fortalecer la empresa. Segundo, cuando yo llegué a esta empresa, el 44% de los clientes de ETB estaban en fibra y el saldo restante en tecnología de cobre. Al cierre de este año, vamos a llegar al 76% de clientes conectados en fibra. O sea, hemos cambiado por completo los clientes que tenía ETB de cobre hacia fibra. Y eso se traduce también en un aumento de la velocidad promedio por cliente. Cuando yo llegué a esta empresa hace 3 años, la velocidad promedio por cliente era de 13 megas. Pero, presidente, permítame interrumpirlo, porque es que ahí no está la discusión. El problema no es el avance que se ha tenido dentro de la empresa, ni cómo se ha mejorado la tecnología a nivel de usuarios, sino el tema de estar en este momento contando con esa empresa como el operador de la infraestructura de fibra óptica, que para el Consejo pues es una privatización de a poquitos de la ETB.
Paola, quiero resaltar ese punto. No existe actualmente ningún proyecto que implique la cesión del control operativo de la infraestructura de fibra. No existe, no hay, no hay. Sí. Presidente. Pero espera, perdone, Mauricio. O sea, Ufinet no está operando la fibra óptica. Eso es No, mentira lo que en dice el ningún Consejo. caso. Por eso, Paola, y con todo el respeto del mundo, quiero hablar acá de desinformación, ¿sí? Y esto es bien importante. O sea, ETV no tiene ningún contrato ni ningún proyecto de entregar su infraestructura de fibra óptica a ninguno. No hay, no existe. O sea, lo yo que maneja creo que está directamente la pasando, empresa. 100%, 100%. Perfecto. Y aquí Presidente. invito a los organismos de control y a todo el mundo a que verifique esto, porque es así. Sí. Bueno, presidente, ya que entramos en estos terrenos de Ufinet, ¿puede confirmarnos entonces quién es esta empresa, de dónde salió, si ha tenido algún tipo de contratos con la ETV anteriormente, si ya lo han tenido por lo menos presente en otros proyectos? ¿Quién es Ufinet? Mire, Ufinet es una empresa que opera en el mercado mayorista de telecomunicaciones y opera hace muchos años, no solo con presencia en Colombia, sino en otros países de Latinoamérica. Nosotros como ETV tenemos una relación comercial con ellos como con muchos otros donde alquilamos infraestructura. En aquellos sitios donde nosotros no llegamos con infraestructura propia, se alquila infraestructura de terceros. Y eso pasa con Ufinet, con Internexa, inclusive con Claro o con Telefónica o con cualquier operador. Que eso es uno utilizar infraestructura de terceros para llegar a ofrecer a un cliente final, ¿sí? Entonces, operación comercial con ellos, como con todo el mercado, existe hace muchos años. Eso es importante tenerlo en cuenta. Ahora bien, actualmente Ufinet ha construido algo de fibra en Bogotá, ¿sí? Fibra de ellos. Y nosotros en esos sitios donde no tenemos fibra, estamos contratando con ellos esa última milla para llegarle al cliente. Así como también la va a utilizar muy seguramente Tigo, Telefónica o Claro o otros operadores. Esto es básicamente la relación comercial que hay con ellos. Señor presidente de TV, entonces usted nos dice que esto es una relación comercial como existe con tantas otras. Ufinet en ningún momento, en los últimos meses, en las últimas semanas, se le ha ofrecido la posibilidad de pronto incrementar o ampliar esa relación, hacerla de pronto más importante respecto a lo que hoy se está operando con ellos? En ningún momento ha pasado eso. La única relación que tenemos comercial con ellos es de alquiler de una infraestructura que ellos desplegaron de fibra óptica en la ciudad de Bogotá. Ese es el contrato que existe y que está vigente con ellos. No hay nada más. Y esa estructura de fibra óptica que ellos desplegaron, ¿por qué razón es de Ufinet? ¿Esos qué lugares son? ¿Por qué razón este tercero, No, que además aparece con un capital tan bajito como el que nos decía Paola, pues se convierte en proveedor de ETV? no, Juan Pablo, yo creo que aquí es importante entender varias cosas. Dentro del mercado de telecomunicaciones, los operadores desarrollan, digamos, o amplían infraestructuras de fibra. En la ciudad de Bogotá, hace unos años, ETV era el único que tenía infraestructura de fibra óptica al hogar. Sí. En este momento, hoy en día, no somos los únicos. Ha desplegado fibra óptica ATP, que es un operador de torres de móviles. También ATC, American Tower Colombia, ha desplegado fibra óptica en Bogotá. Movistar ha desplegado fibra óptica en Bogotá. Claro, en su plan de expansión, lo que está haciendo es desplegar fibra óptica en Bogotá. Y Ufinet, que es otro jugador más, también ha desplegado algo de fibra en Bogotá. Entonces, los que no son operadores de fibra óptica, lo que hacen es que despliegan fibra para alquilarle a terceros. Eso es. Pero mire que usted está mencionando ATC grandes o una compañías. ATP tiene fibra en Bogotá y no la ha Sí. ofrecido a nosotros. Claro, ¿Qué por pasa? eso. Nosotros las hemos alquilado porque la fibra que tienen está desplegada sobre la fibra nuestra. Ufinet, en el Precisamente, cambio, tiene presidente, fibra precisamente desplegada en sitios usted donde nosotros no menciona, tenemos fibra. usted menciona grandes compañías que también desplegan fibra óptica y que son bastante reconocidas. ¿Por qué hacerlo entonces? ¿Por qué alquilarla con una empresa pues tan pequeña? No, Ufinet no es una empresa pequeña. Yo creo que es importante que ustedes miren y los invito además a que miren quién es Ufinet, ¿sí? Y dónde tienen además operaciones. Eso no es una operación de 1 millón de pesos en Colombia. Es una operación que tiene a nivel transnacional en diferentes partes de Latinoamérica
Y lo que están haciendo referencia, seguramente, no sé, a una sociedad que ellos crearon en Colombia, pero Ufinet como tal es una operación grande a nivel Hola. Latinoamérica. Y quiero ser muy claro en esto. Sí, bueno, hay bastantes otros temas que denuncia el concejal, como por ejemplo la subasta de inmuebles sin la autorización del Consejo de Bogotá. Sobre eso específicamente, presidente, ¿ustedes qué responden? Paola, perfecto. Y vamos por punto y me gustaría como que fuéramos en cada una de las denuncias que hacen, porque como bien les digo, y con todo el respeto del mundo, creo que aquí hay un tema de desinformación. Entonces, primero quiero que cerremos el tema del marchitamiento de la empresa, porque eso no es cierto. No hay ningún contrato, además de operación de infraestructura, ni nada de esos temas. Ahora, sobre esto que usted comenta, de la venta de activos. Yo les decía ahora que nosotros en estos últimos 3 años hemos migrado la operación y los clientes de cobre a fibra, ¿sí? ¿Qué sucede? La tecnología de cobre ocupaba muchísimos espacios en las centrales, porque era un cable de cobre por cada uno de los hogares. Imagínense lo que ocupaba esto en una central. Cuando usted migra ese volumen de clientes a fibra, la fibra es un hilo. Y ahí los invito a que ustedes vean además físicamente cómo funciona la tecnología de fibra. Cuando uno conectaba muchos hogares, usted necesitaba una central que tenía muchos metros cuadrados para poder conectar todo un barrio en cobre. Cuando usted migra eso a fibra, lo lleva a fibra y lo que ocupa usted de espacio es mínimo, porque ya es un hilo de fibra. Entonces, ¿qué sucede? En algunas centrales han quedado espacios que no estamos utilizando. Y lo que hemos hecho es de manera eficiente y obviamente buscando preservar el patrimonio público es, en vez de tener unos terrenos ociosos, buscar a alguien que los compre y esa plata, esos recursos, usarlos en reinversión de lo que ¿Y eso hacemos no tiene que nosotros. tener autorización del Consejo? Esto ha pasado básicamente con 3 lotes, 3 lotes, de los cuales uno ya vendimos, que es un lote en La María, en Cali, ¿sí? Hay un lote en Bacho donde el 40% de ese terreno lo desocupamos y efectivamente lo vamos a poner a disposición y a una subasta, Sí. pero todo esto además nos suma más de, no sé, 5.000 millones de pesos cuando mucho. Bueno, pues ahí está la versión de la presidencia de ETB. Juan Pablo, muy importante estas aclaraciones que nos hace el presidente, porque entonces no es que se trate de una privatización, una enajenación de acciones, sino más bien una relación comercial con una empresa que pues sí, todavía hay dudas de quiénes son, pero... Me queda una pregunta final para el presidente de TV, don Sergio González. ¿Usted está listo para ir al Consejo de la Ciudad y responder esto? Pues teniendo en cuenta que el mismo Pero concejal sin Carrillo lugar a lo dudas, estaba convocando. cuenten ¿Listo? conmigo y les llevo la totalidad de la información, las Listo. cifras, para desmentir además esto. Y yo por eso lo digo con todo el respeto del mundo. Esto es un tema de desinformación. Listo. Al concejal Carlos Carrillo, muchas gracias. Al presidente de TV, Sergio González, muchísimas gracias por estar con nosotros en Sigue la W. Igual estaremos pendientes, porque finalmente ETV es patrimonio de todos los bogotanos. Hacemos una pausa y hablaremos de otro patrimonio. Patrimonio de los barranquilleros, de los soledeños, AAA que querría quedarse con la operación del acueducto de Soledad sin licitación, a pesar de los incumplimientos en el contrato. Les vamos a contar en qué consisten y Mauricio nos trae una primicia relacionada con el caso del asesinato de Luis Carlos Galán. Una pausa muy corta, sigue la W.